Oremos. Buenas tardes, Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Padre Celestial. Toda la honra y la gloria sean para ti, porque tú eres santo, porque tú eres Dios, porque tú eres quien gobierna todo este universo por medio de Jesucristo. Haces tu voluntad, oh Padre Celestial, porque tu Hijo se deleita en hacer tu voluntad. Y nosotros queremos deleitarnos en hacer la voluntad del Hijo. Por favor, concédenos tu santa bendición. Concédenos tu bendición para esta reunión, porque eres tú el que nos ha congregado. No importa si somos muchos o pocos, queremos entregarte este culto para tu honra y tu gloria. Que por favor, nos dirijas. Pedimos el Espíritu Santo para que por favor nos guíe, para que podamos tener bendición en el estudio, para que podamos tener interés, para que pongas en nosotros el querer, el hacer, para que podamos seguir estudiando estos eventos históricos, cómo cumplen las profecías. Te pedimos, por favor, eterno y poderoso Jesucristo, que nos des tu bendición, que nos des el Espíritu Santo, tanto para enseñar a este servidor como para entender para todos, Señor Jesucristo, que tus santos ángeles nos acompañen en casa, que seamos salvaguardados de las huestes malignas, que podamos tener un corazón alegre, dispuesto, que podamos, Señor Jesús, gozarnos en tu palabra, en la oración, en los cánticos, que podamos terminar este Shabbat en comunión contigo y con tu santa bendición. Por favor, acompáñanos, te lo rogamos, que las huestes malignas queden retenidas, no puedan entorpecer este proceso. Gracias, eterno Padre Celestial, y gracias, Señor Jesucristo, en tu precioso y poderoso nombre, Señor Jesús. Amén. Hemos hablado de los valdenses pues juegan un papel muy importante en lo que es la Edad Media. Y en este punto de la historia, bueno, vamos a retomar, hay que repasar también, yo sé que es mucha información, mucha historia, pero debemos pedirle al Señor Jesús que nos ayude. Yo sé que todos no tenemos pues el mismo disposición de lectura, el mismo nivel de comprensión de lectura, pero el Señor dice en su palabra, si alguno no tiene sabiduría, pídala a Dios que Él dará abundantemente. Él no va a dar de a poquito, no, Él da abundantemente. Y si el asunto no ha mejorado, es porque usted no le ha pedido al Señor. O tal vez falta más insistencia, de verdad, desear que tener más sabiduría para estas cosas. Y bueno, el Señor nos ha mandado a estudiar este detalle de la historia porque es que aquí van a haber muchas respuestas para el presente. Estudiar la historia de lo que sucede actualmente, necesariamente tenemos que irnos a estudiar a Francia. Es porque de Francia sale todas las monarquías de Europa, todas, de Francia, también de Italia, pero principalmente de Francia. Salen todos los reyes que van a estar allí gobernando y de aquí se va a dar eventos históricos que van a afectar al pueblo de Dios. Y aún hoy en día estamos con esas guerras, pero cuando uno hace un análisis de la historia, pues el Señor nos ha mostrado que todo parte de aquí. El mundo en el siglo noveno, iniciando el siglo noveno, vamos a recordar, era el siguiente. A ver, para que todos podamos ponernos en el mismo canal y arrancar desde el mismo punto. Miremos el mapita. Hay 4 actores. Esto es Europa en el año 800, cuando se funda el Imperio Carolingio. Aquí cambia el mundo. Por eso estamos estudiando este. Este es un punto de inflexión importantísimo en el mundo. ¿Ok? Importantísimo. Entonces, hay 4 actores. Atención a los 4 actores. Primero, el pueblo de Dios.
Es el actor principal, ¿sí? El Señor y su pueblo. Número 2, el papado. El papado con su imperio, Sacro Imperio Romano, bajo los carolingios, por eso también se llamó esa fase de la historia del Imperio Carolingio, el rosado que ustedes ven acá. Y el amarillo pálido, este es los estados pontificios, son las tierras del Papa y donde gobierna el Papa, pero todo su imperio es el rosado, porque los reyes franceses se sometieron al Papa desde Clodoveo. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo actor, el papado con su imperio. Tercer actor, el imperio bizantino, el color uva, todo lo que es color uva. El imperio bizantino con capital Constantinopla. Ellos tienen sus propios emperadores, ellos sí siguieron la línea de los emperadores. ¿Ok? Acá hay un catolicismo también, un catolicismo, pero están con diferencias. Este catolicismo de acá de Oriente está con diferencias al de Occidente. Por ejemplo, uno de los problemas que surgieron fue la cuestión de las imágenes. Acá en Oriente salieron líderes y emperadores que estaban en desacuerdo con la adoración a imágenes. Y eso llegó hasta acá, hasta Italia, porque en Italia también habían tierras bizantinas, lo cual le afectó al Papa. ¿Ok? Ese asunto de las imágenes, entre otras cosas. Entonces, la Iglesia Católica de Occidente, de acá, es diferente a la Iglesia Católica de Oriente. Empiezan a haber diferencias entre las dos, empiezan a haber roces, empiezan a haber conflictos. Entonces, es el tercer actor, el Imperio Bizantino. También los papas, hasta el Papa Zacarías, fueron considerados papas bizantinos porque los ponía el emperador de Oriente. Si me hago entender, es muy importante eso. Los papas bizantinos son aquellos que fueron puestos por Constantinopla. Acá queda Constantinopla más o menos. Del Imperio Romano de Oriente. Entonces era el emperador el que daba el visto bueno para que un obispo de Roma se hiciera papa. Eso empezó desde el 538. A ver, disculpan ahí la letra que estoy con un marcador con el mouse. Listo. Del 538 empiezan los papas, ¿qué? Bizantinos. Hasta el último papa bizantino que se llamó, acá lo voy a escribir, Zacarías. A ver si me doy mañana a escribir Zacarías. Bueno, me parece letra de un niño que está empezando a aprender a escribir, pero ahí se entiende, ¿no? Zacarías. Y ahí en ese papa Zacarías, el último del Imperio Bizantino. Después de ese papa sigue Esteban II. Ese ya no es bizantino, porque ya no es con permiso del emperador de Oriente. Ese se denominan los papas francos, porque ya son en conjunto con el imperio carolingio, imperio franco. Entonces esos papas ya no tienen que tener el permiso del emperador de Oriente. Ahí se empiezan a separar aún más Oriente de Occidente. ¿Listo? Entonces el último emperador, perdón, el último papa bizantino fue Zacarías. Y el primer papa franco fue Esteban II. Hay un punto de inflexión en este momento de la historia, alrededor del año 800. Entonces miren que es muy importante porque muchas cosas cambian. ¿Listo? Muchas cosas cambian. Entonces este es el actor del Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente. Y el último actor importante en todo este mundo de la Edad Media es el color verde acá que ustedes ven extendido por el norte de África, Egipto, Israel, eh, lo que hoy es Asiria, Irán, todo esto verde, y incluyendo el Emirato de Ortubá aquí en España. Todo eso era de los sarracenos o de los mahometanos, ¿ok? Sarracenos o mahometanos. Entonces, esos son los cuatro actores. ¿Alguien se acuerda de los cuatro? ¿Cuáles son esos cuatro actores? A ver, yo los voy a escribir acá. Los bizantinos primero. Bueno, no importa el orden. Bizantinos, ese es un actor.
¿Listo? Un actor. Vamos a colocarlo imperio bizantino, que es todo un imperio, que es el color uva, que ustedes ven acá. Muy bien. Ese es un actor. ¿Cuál es el otro actor? No importa el orden. Los sarracenos. Los sarracenos, o sea, los seguidores de Mahoma, los futuros musulmanes. Bien. Otro actor. Son 4. Carolingios, creo. Sí, sería el Papa con su imperio de turno. El Papa y su imperio. Ok, listo. El rosado más el amarillo pálido. Y el último actor, pueblo de Dios. Claro, los valdenses, los del cristianismo celta, ¿sí? Los paulicianos, los abisinios, varios grupos y los valdenses, todos esos son pueblo de Dios, claro, ese es el actor principal, porque Satanás va contra esos pequeñitos allá. ¿Sí bien? Bueno, a ver, ¿quién se acuerda de grupos del pueblo de Dios? Los grupos del pueblo de Dios. Uno que hemos estado estudiando 3 sábados, 2 sábados. Valdenses. Ya, ese es el primero, mira, aquí está. ¿Dónde se ubican los valdenses más o menos, hermana Paola? Por el norte de Francia. De Italia, Italia. Ajá. sí, Del por acá. valle. Los Las valles de montañas. Piamonte. Ajá. Eso, muy bien, hermana Paola. Bueno, ahí habían unos. Habían otros por acá, al sur de Francia, con frontera de España. Ahí habían otros. Ok, bueno. ¿Qué otro grupo? ¿Qué otros grupos vimos? Por ejemplo, ese de Columbano, mire, ahí estamos dando el nombre. ¿Cómo se llama esa iglesia que representaba a Columbano? Hay otra que eran los abisinios. Sí, señora, los abisinios. ¿Te acuerdas dónde estaban? Sí, era en Etiopía, en Muy el bien, centro oriental de África. Y los muy bien. paulicianos, Eso, los que eran de paulicianos. Asia. Conste que yo no le soplo a mi esposa. Ella tiene su relación con el Señor y su cuadernito. Nos ganó a buscarla. Ya la encontré. Ah, bueno, la encontró. Sí, Abisinios Bueno, dice Etiopía, ¿cierto? sí, Abisinios, Etiopía. Acá no Y me alcanza el Pauliciano mapa porque de Etiopía queda por Armenia. abajo. Eso, paulicianos de Armenia. Armenia queda por acá, al lado de Turquía. Ok, son los paulicianos. Los abisinios me quedan por allá abajo. No me alcanza el mapa, pero lo voy a colocar por acá abajo. Porque es bien abajo, es en el centro de África, ¿no? Bueno, ni lo pongo ahí porque después nos confundimos, después pensamos que es en África. Voy a poner, acá tengo otro mapa más grande. Los de Irlanda están también, Escocia e Irlanda eran, pero la verdad yo no me acuerdo del nombre. Cristianos celtas, Ay, sí, claro, claro. Ujú. el cristianismo celta. Son nombres que se le dieron para diferenciarlos. Colombano era cristianismo Z. Columba y Columbano, cristianismo celta. Columbano puso muchos acá en el Imperio Franco, en el Imperio Carolingio. Bueno, en esa época no se llama Carolingio, sino los francos. Entonces él puso varias escuelas, ¿no? Lo voy a poner ahí en el centro más o menos de Francia, porque él puso muchas escuelas, el señor puso muchas escuelas. Y terminó en los valdenses también. ¿Listo? Bueno, estudiar a los francos es estudiar la historia o sea, de todo el occidente, toda Europa, y eso va a afectar a América y hasta nosotros, porque nosotros tenemos sangre visigoda, tenemos también por ahí palabras de los sarracenos, nuestro idioma también es una mezcla de cosas. Bueno, más allá de eso, es el impacto que tiene en el pueblo de Dios. Vamos a ver otra cosita, vamos a ver otras, hoy estamos en día de perlas, perlitas, a ver, acá, Daniel.
Daniel 7 del 7 al 8. Dice Daniel 7 del 7 al 8. Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí una cuarta bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos. Y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y he aquí este cuerno tenía ojos como ojos de un hombre, y una boca que hablaba con mucha arrogancia. ¿Quién es esta cuarta bestia? ¿Qué Roma. representa? Roma, muy bien. ¿Cuál Roma? Todas. Ya, fácil. ¿Ok? De esta cuarta bestia, ¿qué representa? Roma. Todas. Imperial, papal, todas. Bueno, que es como la bestia sobre la cual se va a montar todo, toda Europa. Los 10 cuernos, ¿qué representan los 10 cuernos? Lo ponemos. Los reinos, Sí, ¿cuáles? Las 10 divisiones europeas, ¿Cómo se si no llaman? estoy mal. 10 pueblos, ¿qué? Empieza ¿Cómo por se G. llama? Empieza por Germanos. G. Eso, Bueno, muy bien, ¿sí? hermana María Doris. Muy bien, muy bien. 10 pueblos germanos, los principales, ¿no? Alguno dirá por ahí, ay, pero eso había un montón, habían como 20. Uf. No, pues son los 10 que dan origen a la Europa actual. ¿Listo? Los 10 pueblos hermanos. Bueno, el cuerno pequeño, ¿quién es? A ver, Roma papal. listo. El papado. Ponemos así, el papado. Desde luego ese cuerno chiquito está encima de la bestia, entonces es la Roma papal, la Roma del cuerno chiquito. ¿Sí? Que la cuarta bestia está ahí debajo soportando todo. Bien. Y los 3 cuernos que fueron arrancados, pero los 3 que fueron Los arrancados, ¿quiénes? érulos, Ah, ya. visigodos, Érulos, visigodos, no, ellos se quedaron en u España. ostrogodos, no me acuerdo bien. Estos, ostrogodos, sí, sí. Eso, no me acuerdo del Burgundios. otro. Falta uno. Burgundios. No, esos se sometieron, pero no desaparecieron. Mm, Unos que se pusieron en el norte de África, conquistaron Cartago, limpiaron todo eso porque eso estaba como Sodoma y Gomorra. Vándalos. Eso, los vándalos, muy bien. Ahí están los 3 que quedaron. Entonces, si eran 10 y cayeron 3, ¿cuántos quedaron? 7. 7, 7. ¿sí? 10 menos 3, 7. Ok, 7. Entonces vamos con su ayuda a ponerlos en el mapa. No vayan a decir érulos, ostrogodos y vándalos porque eso ya no existen. Ok, a ver, pero por ahí nombraron unos que sí existen todavía, que son importantes. Burgundios. Bueno, burgundios, sí señora, burgundios. Listo, entonces los burgundios son por acá. Lo que es Suiza, Austria, son los burgundios, aunque ellos estaban sometidos, pero no quiere decir que no existían como pueblo. Ojo con esa diferencia, ¿sí? Estaban sometidos, absorbidos por el Imperio Franco, que es este rosadito, pero ellos estaban ahí como una provincia, ¿ok? Ellos después se van a independizar. Bueno, ¿cuál más? ¿Qué dijo Ana Milena? Anglosajones. Anglosajones, estos están por acá, lo que hoy es Gran Isla Bretaña. Británica, Reino Unido. Eso, la isla británica del Reino Unido, anglosajones, muy bien. Otros, son 7. Lombardos. Eso, ¿y dónde los ubica? Esos son los actuales, esos existen, todos estos existen hoy día. Los anglosajones son Italia. los ingleses. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Esa Yo. voz. Eso, hermana Carolina, muy bien. Los lombardos, Italia, acá en la partecita verde, acá al lado del Papa. Los lombardos. ¿Cuáles más?
Los Suevos. francos en Francia. Francos, los principales, claro, francos. Son todos estos. Érulos. Los érulos ya no existen. Ah, verdad. Sí, ya. Los suevos, sí. Los suevos sí, aquí están. Portugal. Aquí en lo que hoy es Portugal y parte de España, bueno, en esa época, pero eso se va moviendo después y Y los lombardos. son de Italia. Ahí ya están puestos. Nos faltan dos. Sí, ya. Alamanes. Sí, señora. Alemanes o alamanes que están sometidos con los francos, pero después se van a independizar. Hoy yo creo que alcanzamos a ver eso, si Dios lo permite. Si no, pues continuamos en el otro sábado. Los alamanes están aquí al ladito, lo que hoy es Alemania, pero en esta época están absorbidos por los francos. O sea, los francos absorbieron a los burgundios y a los alamanes, no los acabaron. Están ahí como pueblos sometidos. Listo. Falta uno. Vándalos. Esos fueron destruidos en el 534 por Belisario del norte de África. ¿Cuáles nos Los faltan? visigodos. Esos, los visigodos. España, Roma. Es acá España. Esos son los que nosotros como latinos tenemos sangre de visigodos, que ellos son los que conquistaron América. Bueno, ahora sí, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tal cual como dice la profecía, el cuerno pequeño está rodeado de 7 principales reinos, que son la Europa de hoy en día. Esa es Europa. ¿Listo? Miren qué sencilla la profecía. Bueno, hermana Carolina, léase acá la explicación del ángel de esa cuarta bestia. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra y hollará y la desmenuzará. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores, y subyugará a 3 reyes. Y él proferirá palabras contra el Altísimo, y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley, y le serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo, 1260 años. Bien. Según esta profecía, leamos bien. Pregunta. ¿Cuándo se levantaría el cuerno pequeño? ¿Dónde está el cuerno pequeño acá en esta explicación, mejor dicho? Primero identifiquemos dónde está el cuerno pequeño. Otros, Otro. sí, ajá, y otros. Otro se y otro. levantará. Eso, muy bien. Otro. Ahí está. En esa palabra otro está el cuerno pequeño. ¿Listo? Ponemos aquí para explicación, cuerno pequeño. Eso. Ahora la pregunta es, ese otro, ¿cuándo se levantaría? Según el texto. Después de ellos quiere decir que después de que los otros reinos hayan caído, o por lo menos los 3 que No. cayeron, creo. Que ahí dice, si tiene relación, ¿no? Están primero los 10. Tienen que surgir los 10. No importa si cayeron, se sometieron, no importa, tienen que aparecer. Y dice acá que se levantará después de ellos. Ahora, la palabra levantarse, ojo con eso, no quiere decir que antes no existiera, sino que iba a engrandecerse después de que se completaran los 10 cuernos. ¿Sí me hago entender? La Sí, cuarta claro, bestia. hermano, ¿Sí? perdón, Siga. es como si él no hubiera tenido como importancia, hubiera estado como adormecido ese poder y de un momento a otro resurge, ¿cierto? Después de esos 10. Sí, según porque el lo que cuerno entiendo. pequeño surge, ¿sí? Aquí en el anterior versículo dice acá, anterior, otro cuerno, él vio otro cuerno, porque él dice, mire que Daniel dice, mientras yo contemplaba los cuernos,
los 10 cuernos, ¿sí? Él está contemplando los 10. Dice que vio otro pequeñito. Surgió. La palabra surgió es algo progresivo, un proceso, porque surgió entre ellos. Quiere decir que en medio de todas esas guerras, en medio de todos esos conflictos, en medio de esa ocupación de estos cuernos, de estos 10 cuernos, iba a surgir ese cuernito pequeño. Y surge progresivamente. Pero luego el ángel dice acá que después de que surjan o dominen esos 10, entonces se engrandecería el otro, el pequeño. ¿Sí? Entonces son partes diferentes que el ángel está explicando acá. Uno es que Daniel ve que el cuerno pequeño va surgiendo de a pocos. Y dos, el ángel acá le explica a Daniel que este cuerno va a engrandecerse después de que los 10 cuernos se engrandezcan, aparezcan en la historia y tengan relevancia y dominio. ¿Ok? Bien. De esos 10 cuernos, sabemos que 3 desaparecieron. Érulos, ostrogodos, vándalos. ¿Sí? O en su orden, érulos, vándalos y ostrogodos, en el orden en que fueron destruidos. Voy a ponerlo acá en el orden histórico. Los últimos que fueron destruidos fueron los ostrogodos. Listo. Entonces quedan 7. Después de esos 7 que quedan, digamos, en pie, después de que, porque todos dominan, ¿sí notan? Todos dominan, inclusive los érulos tuvieron su tiempo en que tuvieron dominio, ellos se asentaron en Italia y gobernaron Italia y gobernaron Roma. ¿Listo? Los vándalos gobernaron el norte de África. Los ostrogodos también gobernaron Italia. Los ostrogodos fueron los, junto con el Papa, destruir a los érulos, a sus hermanos érulos. Entonces los ostrogodos también gobernaron Italia. ¿Listo? Todos han gobernado en algún momento de la historia. ¿Sí? Los suevos en su tierra gobiernan hasta el sol de hoy. Los visigodos siguen gobernando. Ellos se sentaron ahí, gobiernan. O sea, tienen su dominio. Anglosajones siguen dominando. ¿Ok? Siguieron dominando. Los francos, pues ni se diga. Los alamanes van a surgir también. Ellos están sometidos, pero tienen su tiempo de dominio. Los burgundios también tuvieron su tiempo de dominio antes de que los francos los absorbieran. Y los últimos que tuvieron su dominio, ¿quiénes fueron? Los lombardos. ¿Ok? Los lombardos. ¿Usted se acuerda cuál fue el rey que le quitó de encima los lombardos al papado? A ver, pregunta. ¿Quién fue el que le quitó de encima a el papa los lombardos? ¿Cuál rey? El que definitivamente subyugó a los lombardos. Por allá secuestró a su rey. Bueno, lo exilió, más bien no lo secuestró, exilió al rey, el último rey lombardo. No, tengo una pregunta a ver si Sí. es por ese lado, no que no me acuerdo. Sí, A dice que ver. estaba casado con una mujer que era muy católica y ella lo llevó a aceptar bueno, la religión que ella profesaba. ¿Sí era él? No, él es el ¿No? primero de los francos que se vuelve católico, ese es Clodoveo. Ah, entonces no, estoy mal. ¿Sí? Porque los lombardos llegan tarde, llegan en el 568. Clodoveo se convirtió en católico en el 508 más o menos. Entonces, estamos hablando de 60 años después, llegan los lombardos, pero los lombardos quedan ahí tiempo en Italia y eso es una piedrita en el zapato para el papado. Pero viene alguien que finalmente le quita esa piedrita del zapato, les somete a los lombardos finalmente para que el papa pueda engrandecerse. porque esos Carlomagno. lombardos- Eso, muy bien. El Señor la siga bendiciendo. De Pipino. Claro, empieza desde Pipino, que le da los estados pontificios, o sea, este pedazo de tierra acá, este pedazo de tierra, los estados pontificios, este amarillo pálido, esos, se los da Pipino. Pero él les da duro a los lombardos, pero no es el que le da el golpe final a los lombardos.
El encargado de darle el golpe final a los lombardos se llama Carlomagno. Por eso es tan importante, porque cuando Carlomagno le da el golpe final a los lombardos, se cumple la profecía. Ya se cumplieron que los 10 cuernos, aquí lo que dijo el ángel, los 10 cuernos ya se levantaron. Los lombardos tuvieron más de 200 años de dominio. Estuvieron levantados en ese sentido. Es que la palabra levantar acá, que viene del arameo, significa es dominar, ¿listo? El Papa tenía poder, tenía trono y tenía autoridad, pero le faltaba quitarse encima a esos lombardos. Ahora, los lombardos no desaparecieron, pero fueron subyugados. ¿Listo? Acá se cumple la profecía con Carlomagno, que él es el último que le da el golpe a los lombardos, y esa es la 10ª tribu que pasa, y luego este cuerno pequeño a partir del año 800, ahí sí ese cuerno empieza a dominar, pero cosa impresionante. ¿Ven? Ahí está el cumplimiento. ¿Ok? Entonces, mire, esta frase, mírenlo bien, esta frase, y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, se cumple en el año 568. Porque ese es el año en que los lombardos, que es la última tribu germana, llega a dominar Italia, que es la última. ¿Listo? Y esta otra frase, y otro cuerno se levantará después de ellos, ese después de ellos es el año 800. Mire qué maravillosa la profecía. Porque en el 800 someten al último de esos 10, bueno, 7, porque ya 3 desaparecieron, pero en el conteo total son 10, y someten al último de esos 10 que son los lombardos en el año 800. Cumplida la profecía. ¿Mm? Esta otra frase, él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes, esos fueron los 3 que desaparecieron y se cumplió en el año 538. Cada frase de la profecía no quiere decir que venga en un orden cronológico. Si se fija, el ángel nos está dando 3 informaciones. Primera información, que van a haber 10 poderes que van a dominar Europa. Listo. ¿Cuándo se completan esos 10? 568. Cumplido. Segunda información, que otro cuerno iba a tener dominio grandísimo después de ellos. Se iba a aumentar su dominio. ¿Cuándo se cumple eso? Año 800, porque cae la última de las 10. O se subyuga la última de las 10 tribus. No cae porque no desaparece, pero sí se subyuga. ¿Listo? Año 800. Tercera información. Ese cuerno chiquito será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. ¿Cuándo se cumplió? Año 538, cuando los ostrogodos son vencidos por Belisario. Y el Papa queda con su trono, porque no tenía trono. Imagínense un Papa sin trono, pues no puede reinar. Necesitaba el trono era Roma, y Roma estaba ocupada por los ostrogodos, entonces ahí se cumplió. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro? ¿Cuándo se cumplió esas 3 profecías que nos está dando el ángel? Esto es una mega profecía, hermanos. Y acá hay muchas cosas. Puedo hacer unas noticas, tómele foto. Bueno, yo no sé, hermanos, pero esto es lo principal. ¿Listo? ¿Cuándo se cumple cada una de esas frases? Eso no es que se cumplió de una sola vez todo Daniel 7, 23 al 25. No, eso es todo un proceso. Por eso estamos estudiando así despacito. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí, ¿Sí? bien. Tommy, porfa, en ese 568, ¿cuáles son los que se ven afectados, los países? Ahí será que... El 568 Sí. llegan los lombardos Ujú. a Excelente. Italia y llegan a dominar Italia, que es pues el país del Papa. El Papa queda ahí en la mitad de los lombardos, le toca hacer acuerdos con los lombardos. El afectado es el Papa, el único.
¿sí? No quiere decir que el Papa se le haya acabado el poder, el dominio, la autoridad, no, pero es un freno. Es un freno. Es como que el Papa va en un automóvil a 80 por hora, pero quiere ir a 120 por hora. Pero no puede avanzar más de 80 por hora porque los lombardos es el freno de ellos. Para que lo entiendan, ¿sí? Hasta que no se quite encima los lombardos, no puede ir a 120 por hora, que es lo que él quiere ir, para dominar todo. Es un proceso. Listo. 538 caen ostrogodos, los últimos de los tres. Y en el 800 subyugan a los lombardos. Ahí para que quedan bien clarito las tres informaciones. Primera, se levantan los 10 cuernos cuando se cumple totalmente la profecía 568 con los lombardos, que es la última tribu germana. Segunda profecía, otro cuerno pequeño se levantará después de ellos. ¿Cuándo se cumple? En el año 800, cuando subyugan a la última de las 10 tribus, que son los lombardos. Tercera profecía, este cuerno chiquito será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. ¿Cuándo se cumple? En el 538, cuando desaparecen los ostrogodos. Y escuchen bien, todas las profecías de la Biblia son así. Una frasecita es toda una historia. ¿Sí? Una frasecita. ¿Qué es lo que separan las frasecitas? La partícula i. En hebreo no habían comas, no habían puntos, pero lo que separaban las ideas era el i. Y tal cosa, ta, 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 ta. Acá viene otro i escondido, sino que en español, pues, si colocamos i por todo lado, no queda bien redactado. ¿Listo? Siempre la I es la que me da las ideas, la separación de ideas y de profecías. ¿Ok? Entonces Daniel 7, 23, 25 es una mega profecía. Hemos estado estudiando un montón de sábados todo esto, imagínense, para llegar a condensarlo así, pues. Bueno, bendito sea el Señor. ¿Listo? Sí, listo. Bien. Listo. Ahora vamos a ver los reyes francos, porque es que toda esta historia, los reyes francos son los más importantes. De todas las tribus, los reyes francos son los más importantes. Lo voy a colocar en rojo, porque son los más importantes. De los francos salen los reyes para todo lado. Sale toda la realeza europea y los que dominan este mundo, hermanos. Ya después hablaremos más de eso. Entonces, la dinastía de los merovingios, que son los descendientes de Clodoveo, del rey que mencionó la hermana Doris, que se convirtió al catolicismo, que le metieron una esposa católica, ¿cómo se llamaba? Cleotilde, muchas gracias. Ese, el rey Clodoveo, es el que da origen a bueno, el abuelo del rey Clodoveo, que se llamaba Merobo, da origen a la dinastía de los merovingios. Entonces, los hijos de Clodoveo son estos 4, Childeberto, Clotario, Clodomiro y Teodorico. Y luego de Clotario salen 4 hijos más. Clotario es el rey que vence a los demás. De Clotario salen 4 reyes más, Gontrán, Sigeberto, Chilperico y Cariberto. ¿Se acuerdan de Columbano? ¿Se acuerdan de Sigeberto, que tenía una esposa que era la Jezabel de la historia, que era Brunegilda? Bueno, esa historia les recomiendo que la repasen, que es muy buena. Y luego de estos hijos de ellos, la siguiente generación se levanta Clotario, que recibe una profecía de Columbano, que en 3 años todos los demás reyes iban a desaparecer y él iba a quedar como el rey de los francos, y se cumplió. Él y su hijo son los reyes activos de esa dinastía de merovingios, pero no quiere decir que se haya acabado ahí los merovingios. Siguen otros reyes. La hermana Paola ha hecho un excelente trabajo, que el Señor la siga bendiciendo, haciendo esta excelente genealogía de los reyes merovingios. ¿Listo? Empezando desde Clodoveo. El abuelo de Clodoveo se llamaba Merobo, por eso se llamó esta dinastía Merovingios. Lo que pasa es que Merobo no tiene así relevancia, porque
no habían entrado todavía al Imperio Romano, todavía no eran conocidos, ¿sí? Entonces se cuenta desde Clodoveo, que es como el primero que tiene que ver con el papado, que es el que se entrega al papado. ¿Listo? Entonces aquí está Clodoveo, están las fechas. Esta diapositiva es muy buena, hermanos. Y porque aquí está toda esta parte de la realeza de Europa. De estos, ya los vimos, acá sin fotos para que nos quepa entonces, Gontrán, ¿qué? Childeberto, Clotario, Clodomiro y Teodorico. Esa es esta primera generación. Luego viene la generación que tiene que ver con Columbano. Sigeberto, Cariberto, Gontrán y Chilperico. ¿Listo? Y de ahí hay más reyes. En los últimos dos reyes activos que vimos en la anterior diapositiva fue Dagoberto, Dagoberto, bueno, perdón, Lotario y su hijo Dagoberto, que no nos cabe en las dos en una sola diapositiva, entonces tocó hacerla en dos. Este de acá, Dagoberto, es como el último rey, como activo, como importante. Debajo de Dagoberto, eso para que lo anote, debajo de Dagoberto primero siguen otros reyes, pero son ¿qué les digo yo? Como figuras netamente nomás, porque los que gobiernan son los mayordomos del palacio. Estos reyes debajo de Dagoberto son los reyes que se conocen en la historia como los reyes holgazanes. Así se llaman. Todo esto es de ahí para, debajo de Dagoberto primero, Sigeberto II, Sigeberto III, Clodoveo II, todos esos de ahí para abajo se llaman los reyes holgazanes. ¿Por qué lo llaman así? Porque no hacían nada. Nada, no se interesaban ni en la guerra, ni en la política, ni en el bien del país, ni en el mal, ni nada. Se volvieron netamente figuras. Ahora es muy rara la historia ahí porque hay un vacío ahí en la historia de esos reyes. ¿Quién sabe si es que los cogieron los manipularon? Sí, ahí de pronto el papado está detrás, no sabemos muy bien. Pero estos reyes fueron totalmente manipulados por los mayordomos de palacio. Tanto que el último, que es Teodorico III, a este lo metieron en un convento. Lo metieron en un convento al pobre. ¿Ok? Y le raparon la cabeza, ¿no? Dicho, un convento, un monasterio. Entonces ahí esos mayordomos del palacio vienen a ejercer como el poder detrás del reino franco. Y viene otra dinastía. Viene otra dinastía. Esos mayordomos del palacio se vuelven reyes. Y uno de los mayordomos más famosos es Carlos Martel. Martel, que viene la palabra en francés de martillo. ¿Ok? Martillo, Carlos Martillo, porque les dio durísimo a los sarracenos y defendió a su reino, el reino de los francos, los defendió de los sarracenos, por eso no lograron entrar. ¿Ok? Recuerden que el otro actor son los sarracenos, están aquí como langostas alrededor de Europa queriendo meterse, pero esos francos son fuertes, no los dejan meter. A los visigodos sí se les metieron y los subyugaron ahí un poco de tiempo. ¿Ok? Entonces, esa dinastía de esos mayordomos, Carlos Martel no era rey, él era un mayordomo. ¿Ok? El rey era uno de estos de acá, no recuerdo bien cuál es. Pero Carlos Martel no era rey. Carlos Martel deja dos hijos, Pipino el Breve y Carlomán. Carlomán es el que dice que no quiere nada que ver con realeza y política y nada, y él mismo se mete en un monasterio y le deja todo a Pipino el Breve. Este Pipino el Breve es el que le da los estados pontificios al Papa. Muy importante esa historia, el que le promete tierras que no son de él y se las da al Papa. A su vez, este Pipino el Breve tiene dos hijos, Carlomán I y Carlomagno. Carlomán muere a los 3 años después de entregarle el reinado y Carlomán queda el dueño y señor de toda Francia. Y este personaje es la pieza clave que va, o sea, por el cual se va a cumplir la profecía que hablamos del año 800. Este es el que le da duro a los lombardos y le quita ese problemita al Papa. ¿Ok? Él tiene su hijito llamado Ludovico.
¿Listo? Y de ahí vienen otros que ya miraremos, pero estos principales, Carlomagno es como el principal de ahí, ¿ok? Este Carlos Martel es mayordomo de palacio. Este Pipino el Breve es mayordomo de palacio, pero el Papa lo corona rey. Y en época de Pipino el Breve es que quitan a estos reyes de acá, al último que queda, creo que es Teodorico, lo quitan de ahí. Y entonces se reemplaza la dinastía merovingia por la dinastía carolingia. Pero la dinastía merovingia no quiere decir que desapareció, esta de acá. Estamos con la ayuda del Señor siguiéndole el rastro, porque al parecer esa dinastía hay algo que ellos hicieron después. O sea, ellos no se iban a quedar así nomás, ¿ok? Las hijas e hijos de estos reyes después en algún lugar tienen que aparecer en la historia. Después de estos reyes, la historia es oscura en los merovingios, como que la mayoría de historiadores dicen, no, desaparecieron. Pero no, hermanos, hay algo ahí que el Señor nos quiere mostrar. Ya miraremos qué es, a dónde fueron a parar esa dinastía. Pero siguió entonces la dinastía de los carolingios, esa es la dinastía visible, la que empieza a gobernar, ¿ok? Y el más importante de ellos ahí es Carlomagno. Él es el que cumple la profecía, esta de acá. Y otro cuerno pequeño se levantará después de ellos porque él es católico ferviente y le quita al Papa el problema a los lombardos. Año 800. Bueno, no es que lo subyugue exacto en el 800. En el 800 lo coronan, le dan el premio, lo coronan emperador. ¿Ok? Lo que pasa es que acá coloco por qué lo coronaron, ¿no? En el 800, a ver, para ser más exactos, 774 más o menos, subyugan a los lombardos. Y en el año 800, coronación de Carlomagno. Ahí está. Un poquito más clarito, más exacto. ¿Listo? Ahí está. 774 subyugan los lombardos. ¿Quién lo subyuga? Pues Carlomagno. Y en el 800 le da su premio. Es coronado emperador. Ni siquiera rey. Emperador. Es un título más elevado que no existía desde la caída del Imperio Romano. Esa es otra de las razones por las cuales es muy importante. Ahí es cuando tiene el cuerno chiquito, tiene el cuerno pequeño, tiene todo ahora sí tiene todo el camino abierto para que vaya a 120 por hora a conquistar todo y a subyugar y a someter al pueblo de Dios. Por eso es tan importante. Pero no es que en ese año 800 ya el Papa se levantó a subyugar a todo el mundo, no. Tiene un proceso también porque Carlomagno tiene algo que dentro de todo lo malo de estos reyes, pues hay algo favorable, y es que el rey se preocupó por la educación. El Renacimiento carolingio fue el primero de los 3 renacimientos medievales, un periodo de actividad cultural en el Imperio carolingio. Se produjo desde finales del siglo VIII hasta el siglo IX, inspirándose en el Imperio romano cristiano del siglo IV. Durante este periodo se produjo un aumento de la literatura, la escritura, las artes y la arquitectura, la jurisprudencia, las reformas litúrgicas y los estudios bíblicos. El Renacimiento carolingio se produjo principalmente durante los reinados de los gobernantes carolingios Carlomagno y Ludovico Pío. Contó con el apoyo de los eruditos de la corte carolingia, sobre todo de Alcuino de York. Según John Contreni, tuvo un efecto espectacular en la educación y la cultura de Francia, un efecto discutible en los esfuerzos artísticos y un efecto inconmensurable en lo que más importaba a los carolingios, la regeneración moral de la sociedad. Los líderes seculares y eclesiásticos del Renacimiento carolingio se esforzaron por escribir mejor el latín, por copiar y conservar los textos patrísticos y clásicos, y por desarrollar una escritura más legible
y clasista, con letras mayúsculas y minúsculas claramente diferenciadas. Fue la minúscula carolingia la que los humanistas del Renacimiento tomaron como romana y emplearon como minúscula humanística a partir de la cual se ha desarrollado la escritura itálica moderna. También aplicaron las ideas racionales a las cuestiones sociales por primera vez en los siglos, proporcionando un lenguaje y un estilo de escrituras comunes que permitieron la comunicación en casi toda Europa. Bueno, entonces Carlomagno y su hijo, dice acá que ellos fueron los promotores del Renacimiento carolingio. Cuando escuchen la palabra renacimiento se refiere a un aumento de la actividad cultural, de la actividad intelectual, de las letras, ¿sí? Después de tanta guerra, después de tantos siglos, pues el mundo entra en una ignorancia terrible y Dios pues permite cierta luz acá porque imagínense, si el enemigo quiere, o sea, continúa así, pues embrutece a todo el mundo y terrible. Hasta los mismos papas, hasta el mismo clero católico no sabían leer y escribir ya, a duras penas entendía lo que escribían los más versados. O sea, hasta la escritura se estaba perdiendo de tantos siglos en guerra. Pues claro, cuando la gente está en guerra no le pone atención a los libros, a las artes, a conocimiento, nada de eso. Entonces el mundo se retrasa, se embrutece. Entonces, el renacimiento carolingio fue el primero de los 3 renacimientos medievales. ¿Cuántos renacimientos medievales hubo? 3. El más importante fue el del siglo XV y XVI, de la Reforma. ¿Sí? Bueno, entonces, pero este es el primero. Dura poquito, pero es bendito, como dicen, porque ahí el pueblo del Señor aprovecha para la predicación de la palabra, los valdenses aprovechan para hacer la obra misionera. O sea, es un momento donde ya se acaban las guerras, hay un momento de paz en el reinado de Carlomagno, que son 10 años, más el reinado de su hijo Ludovico Pío. El propio Carlomagno no sabía leer y escribir. Entonces, él le surge eso y dice, no, pongámonos pilas con esto porque estamos mal. O sea, estamos embrutecidos. Entonces él manda a traer un montón de gente, todos los más versados de todas las culturas, trae la iglesia irlandesa, de todos modos también hay muchos católicos ahí ortodoxos metidos. Él trae de todo lado trae, para hacer bibliotecas y para empezar a escribir el latín, porque el latín se estaba, mejor dicho, el latín eran garabatos de niño que recién empieza a aprender a escribir. Así escribían el latín en esa época. O sea, el nivel de ignorancia era impresionante. Entonces él dice, no, pongamos las letras bien, el alfabeto bien, ¿sí? Y copiemos, conservemos los textos, todos los textos, porque todo se está perdiendo. ¿Ok? En esa época es que inventaron las mayúsculas y las minúsculas. Interesante, ¿sí? En esa época, la época carolingia. Y esas mayúsculas y minúsculas es hoy en día que tenemos también en el español. Y empezaron a escribir en la minúscula. O sea, hubo ya diferenciación entre mayúscula y minúscula. Y eso fue mejor porque es más fácil leer todo en minúscula que todo en mayúscula. Bueno, y ahí es lo que se conoce como la escritura itálica moderna. Ahí es muy importante esa época porque los valdenses están ahí, porque esa escritura itálica moderna es la que va a servir para hacer y copiar la Biblia. ¿Ven lo importante que es? Que no es el factor cultural, bueno, sí, mundanalmente es importante, pero es que lo más importante para el pueblo de Dios es esto, la escritura. Y Dios permite que haya este renacimiento en la época carolingia, haya una paz para que se pueda otra vez empezar como a recuperar esas cosas que el mundo está perdiendo. Que la escritura, hermano, imagínese donde Dios no permita esto, en un siglo más nadie sabe escribir. O sea, otra vez, mejor dicho, de para atrás. Entonces, grave eso. Entonces, por eso es tan importante este renacimiento. Entonces, aquí vamos a ver al rey Carlomagno que llegan a su corte todos los
los eruditos, los de las letras, los del griego, los del latín, los eruditos bíblicos, de todo, de todo. Ok, vamos a ver aquí un pedacito de documental que es muy bueno sobre ese pedazo del Renacimiento carolingio que es muy importante. Vamos a verlo acá, un pedacito. En el joven y a menudo tan cruel rey guerrero Carlomagno, que apenas sabe leer y escribir, parece esconderse otro, un hombre que anhela conocimiento y educación, y la belleza de las artes. Carlomagno, como todos los nobles francos, recibió entrenamiento como guerrero. Por supuesto que ninguna educación escolar en el sentido que conocemos. Pero como quería gobernar este reino, porque estaba fascinado por el mundo mediterráneo y la civilización antigua, enseguida tuvo la idea de reunir en su corte a especialistas en quienes delegó la tarea de una reforma educativa. Estos especialistas son monjes y clérigos. Vienen de Irlanda, Inglaterra, España e Italia. Son los grandes eruditos, las mentes más brillantes de su tiempo. Carlomagno quiere oírlos, quiere aprender de ellos. La base sagrada de su realeza debería ser la Sagrada Escritura, la Biblia, incluso en las cuestiones cotidianas. No está escrito en las Escrituras que Dios mismo descansó en el séptimo día. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque Él descansó ese día de todas las obras que realizó. ¿Entonces quieren que el domingo esté libre de trabajo? ¿Sería piadoso según su voluntad? Todos los cristianos deberían dedicar este día al Señor. Y a la familia. Que así sea. Guerra y opresión, erudición y belleza. Para Carlomagno esto no es ninguna contradicción. Lo que él y los eruditos de su corte comienzan no es solo una reforma educativa fundamental. Es prácticamente el renacimiento del mundo latino clásico. Desde la caída de Roma y el caos de las migraciones germánicas, esta antigua cultura está moribunda. El latín de los monjes y los sacerdotes es descuidado. Su escritura apenas puede leerse. Carlomagno intuye que para la formación de su imperio son indispensables un lenguaje, una escritura. ¿Lo ven? Al escribir debe haber un orden claro, reglas claras, uno del otro para que todos puedan leerlo. Todos deben aprender, ustedes también. La escritura y la copia son un oficio estricto que es llevado a cabo principalmente por los monjes en los monasterios. Todo el conocimiento del mundo debe ser conservado. La escritura que aún hoy escribimos se remonta a esta reforma educativa, a la minúscula carolingia con separación de palabras, letras claramente legibles. Una escritura que condujo a que se pudieran difundir y leer los textos antiguos importantes y los textos eclesiásticos en todo el reino franco. Carlomagno promueve durante todo su imperio la fundación de monasterios, escuelas de latín y bibliotecas. Y hasta hoy se pueden encontrar en muchos lugares de Europa preciosas colecciones de manuscritos de la época carolingia, así como en el monasterio benedictino de Melk, en la Baja Austria. Estos son magníficos testimonios de esa erudición llamada el Renacimiento carolingio. Es un punto de partida en prácticamente todas las áreas del conocimiento y la vida, que también se refleja en los edificios carolingios. Por ejemplo, el milenario pórtico de entrada de la Abadía de Lorch, en el sur de Hesse. Bueno, ahí está. ¿Qué les parece? ¿Un comentario?
Excelente. Y él ya sabía entonces de la palabra de Dios, por eso es que él sabía que él era un instrumento de cumplimiento de la profecía. ¿Ustedes se dieron cuenta cuál fue el día de reposo que él puso? El séptimo decía. Séptimo, ¿cuál? pero dijo el Pero domingo. qué triste Ah, porque conociendo, Lo cambió. exacto, lo cambiaron, pero también se ve la influencia ahí del clero, ¿no? Estaban ahí que puyaban, para que dijeran que el domingo, el que fuera el papado. domingo. Pero sí notan cómo están, o sea, Carlomagno está declarando el texto de Éxodo, de Génesis, perdón, ¿sí? Y el Señor descansó en el séptimo día. Pero todo esa honor y ese autoridad de Dios sobre el sábado lo trasladaron al domingo. O sea, Carlomagno, o sea, no podemos decir que fue un instrumento de Dios, pero es un momento que Dios permitió para que el mundo pudiera no sumirse en la inmoralidad y en la ignorancia absoluta. Sí, hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Y desafortunadamente, Carlomagno, mal asesorado, sacó leyes dominicales para guardar el domingo. Ahí en esa escena que vimos ahí en el documental, eso ocurrió. Y él emitió decretos para que se guardara el domingo en todo el imperio. O sea, grave por un lado, ¿no? Triste por ese lado. De todos modos, si ven, hermanos, cómo se copiaba las letras tan hermoso, esa caligrafía, despacio, todo bien perfecto. Esos textos tan bien cuidados, esa caligrafía, hermanos, así se hizo la Biblia. Y los valdenses usaban así esa caligrafía, por eso las Biblias valdenses eran tan hermosas y llamativas. ¿Alguien iba a decir algo? Que lástima que fue mal asesorado porque él estaba recordando el texto de Génesis. Sí, tal Sí. cual. Desde luego los eruditos más aceptados ahí, los líderes eruditos, pues eran católicos. Pero me llama la atención que vinieron de Irlanda también. O sea que él tenía ya gente del cristianismo celta. Y probable él conoció la otra parte. Es que como esa historia las manipulan para que el papado quede como el rey de todo, ¿no? Entonces, pero ahí en el mismo documental vemos que sí hubo gente de todas las partes del mundo, porque él llamó a todo el que era reconocido o medio conocido, venga y ayude a copiar, a enseñar, y a los hijos los puso a estudiar. O sea, y las escuelas que había puesto Columbano y todo eso las puso a funcionar, les metió biblioteca, les metió plata, por así decirlo. ¿No? Y el pueblo de Dios se va a ver beneficiado por este renacimiento. Él no era ignorante porque tanto que conquistó. Dios también le dio esa sabiduría para que conociera la verdad. Sí, hermana Lucy, yo creo que todos los pueblos tuvieron oportunidad. Todos los reyes francos, todos se les dio testimonio porque Dios tenía ahí a sus siervos. Y ya si tomaron una mala decisión fue por su libre albedrío, pero no porque Dios no les hubiera dado luz. Este renacimiento, yo no diría que Carlomagno es instrumento de Dios, pero sí Dios permitió el renacimiento en esa época para que el mundo no se sumiera en la total ignorancia, o si no graves. Imagínense donde un siglito más, unos años más, y la gente deja de escribir. Y después, ¿cómo entonces leen la Biblia? ¿Cómo se va a dar la palabra? ¿Cómo van a entender lo que los valdenses están haciendo? O sea, no se podía. Entonces el Señor para un momento ahí. Es que esas son las gracias del Señor Jesús, la misericordia, hermanos, porque en medio de tanta oscuridad, tanta guerra y tanta inmundicia, hermanos, Él deja esos tiempos de paz para esos renacimientos, para que la palabra sea predicada, el evangelio sea, digámoslo así, se le dé un nuevo combustible. ¿Ok? Entonces, muy importante esto que está haciendo.
Y Carlomagno pues manda a estudiar a sus 2 hijos, como lo vimos ahí. Pero él tuvo más hijos, ¿no? Carlomagno tuvo 5 esposas, 5 concubinas y 20 hijos. O sea, todo un harén. Solo que ese hijito que ustedes ven allá es el heredero al trono. Se llama Ludovico Pío. Se le va a llamar Ludovico Pío. Ese Ludovico es el que va a reemplazar a su padre. ¿Ok? Es el que va a reemplazar a su padre. Y en esa escena, acá vamos a ver una fotico acá. Aquí está, aquí está. La coronación de su hijo Ludovico. Ese chiquito que vieron ahí. Año 813. La diferencia es que Carlomagno no sabía leer y escribir. Él aprendió un poco con ese renacimiento, ya de grande, de adulto. Pero a su hijo sí lo puso a leer y a escribir. Ahí empieza una nueva fase de los reyes. Ya estos son reyes que empiezan a ser un poco más documentados, ¿sí? Son reyes que ya los ponen a estudiar, o sea, sí. Ya la guerra sigue habiendo, pero por lo menos son reyes que ya se interesan en la lectura. Entonces hay un cambio allí, hay un cambio allí. Los únicos que no se interesan en la lectura son los papas y los cleros católicos, lastimosamente. Los monjes que contrató Carlomagno, esos eran juiciosos, por así decirlo, en ese aspecto, por lo menos se preocupaban por leer algo. Pero el resto de clero romano católico, hermanos, después de este renacimiento carolingio, entran en una depravación, en una ignorancia única, única. El Papa no quiso volver a leer la Biblia, ni los obispos, ni los cardenales, ni los sacerdotes. Después veremos entonces del otro lado cómo sigue esta historia, porque después de este renacimiento viene la oscuridad más dura que antes, más terrible. Y no porque no hayan textos, porque las bibliotecas siguieron existiendo, sino porque el papado entra en una ignorancia absurda. Y eso lleva, claro, Satanás necesita que el mundo sea ignorante. Entre más ignorante el mundo, mejor le va a Satanás. Tommy, mira que el otro día iba con mi papá en el carro y vimos como una escultura de, creo que fue, ¿cómo es que se llama? Bolívar. Y decía que como a la gente con poder, lo que les interesa es tener al pueblo ignorante. Y pues como que todos vemos eso, o todo el mundo ve eso y dice, no, la ignorancia es el opio del pueblo, no sé qué, y no hacemos nada, o sea, estamos como dormidos, ¿no? Sí, señora. Así es, hermanos. A todo el poder oscuro de este mundo le conviene, y sobre todo, los hijos de Dios que sean ignorantes les conviene a Satanás. Que se la pasen toda la semana en otras cosas menos en lo que deben estar. Eso es lo mejor para el enemigo porque él va a tener éxito. Y ojalá que le hagan caso a la televisión, al abuelo, a la tía, al esposo, al hijo. Ay, eso es lo mejor para el enemigo porque él puede meter ideas las que quiera. Y como la gente no investiga, no lee, no se cuestiona, no. Hermanos, hemos perdido eso. Yo creo que la oración para cerrar es, Señor, ayúdanos porque estamos, o sea, en esa época, bueno, venían de un nivel de ignorancia, pero por la guerra, tanta guerra, opacó el conocimiento y el conocimiento bíblico, que era el más importante. Y hoy en día, que no hay una guerra abierta y que tenemos las Biblias ahí, a un clic en internet tenemos no sé cuántas Biblias, imagínense. Nunca antes en la historia habíamos tenido tantos privilegios. Enciclopedias, tenemos todos los escritos de los pioneros adventistas. Todo está ahí, hermanos. En la internet todo está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuestionémonos eso. ¿En qué le estamos invirtiendo tiempo?
qué estamos invirtiendo el tiempo realmente? ¿En qué nos estamos nutriendo? Meditemos todo esto, hermanos, porque realmente así no vamos a entrar ni al cielo ni a nada, porque eso no estamos revelando el carácter de Cristo. Cristo era una persona muy culta y conocedora de la historia, eso sí les digo. No crean que es que él solo era la Biblia, no. En la Biblia más la historia, la conocía muy bien. El Señor Jesús hablaba arameo, hebreo, griego. 3 idiomas. Y le podía sostener una conversación al más versado. Y le podía hablar de historia a todas las fiestas que él lo invitaron. Él podía hablar de historia aprovechaba ese conocimiento para también enseñar la profecía, enseñar los escritos que hablaban acerca de él. Entonces, si alguno dice que esto no es para salvación, está totalmente equivocado. Ahí en la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ahí se refiere a todo el conocimiento. Así el enemigo nos engaña, haciéndonos pensar que esto no es importante, que esto no es de salvación, que esto no es... No, hermanos, porque esto es el carácter que nosotros debemos presentar al mundo, el carácter de Cristo. Nosotros no estamos a la altura del carácter de Cristo y tenemos que pedir ayuda porque por nosotros mismos no podemos. Entonces, que sea una reflexión del Señor, un jalón de orejas santo, para que usted se ponga en la semana a estudiar, hermanos. Y si usted está acá en la verdad os hará libres, para que estudie lo de la verdad os hará libres, porque por algo el Señor lo puso acá. No quiere decir eso que no vea otras cosas, ¿no? Pero yo creo yo que la prioridad debe ser el ministerio donde lo llamó uno el Señor. Y la labor que está haciendo es muy ardua, hermanos. Cada video, escuchen bien, cada video que se edita son 3 horas que se gasta uno editando el video. Son 2 videos por sábado, son 6 horas que nos gastamos editando solo los 2 videos para que los tengan a tiempo, hermanos, y ustedes puedan repasarlos. Y si no lo hacen, pues el Señor pedirá cuentas. Pero desde luego, nada de esto es obligatorio, pero sí es bueno hacer un alto en el camino y pensar en qué estoy invirtiendo mi tiempo. ¿Será que estoy invirtiéndolo en nutrición espiritual, en la salvación? Estoy preguntando al Señor qué debo hacer para ser salvo, qué me falta. Yo creo que es muy claro, hermanos. Entonces, Dios me los bendiga. Vamos a orar. Bendito Salvador, Señor Jesucristo. En esta hora debemos pedirte perdón, Señor Jesús, escudriñarnos contigo, mi Salvador. Pedirte perdón, Señor Jesús, porque no hemos estudiado. Tal vez muchos pensamos que solamente es conectarme el sábado, escuchar, de pronto tomar alguna notica y ya. Señor Jesús, por favor ayúdanos a formar hábitos, a tener la disciplina, al menos empezar con, no sé, unos minutos que pongas en nuestro corazón para repasar la profecía, estos temas, Señor Jesús. Le hemos dado ventaja al enemigo, Señor, perdónanos. Nos preguntamos por qué no tenemos poder, por qué seguimos nadando en nuestros pecados, Señor Jesús, por qué seguimos en las mismas, Señor. No progresamos, Jesús, estancados ahí, Señor Jesús. Medio despiertos, medio soñolientos, Señor, pero no despiertos, Jesús. Tú dices, velad y orad, Señor Jesucristo. Oh, bendito Salvador. Tu palabra dice que, Señor Jesús, para ti es más importante el corazón contrito y humillado, más que los sacrificios. Mi Señor Jesús, yo te pido que nos conmuevas.
Te pido que nos conmuevas porque no estamos representándote bien, Señor, ante el mundo. Jesús bendito, aquí podemos editar los videos y cortar las partes que nos sonrojarían ante el mundo, Señor. Pero en el cielo no hay edición de nada, Señor Jesús. En el cielo no se cortan las partes que nos ruborizan y nos avergüenzan. Todo está registrado con una fidelidad indescriptible, Señor, en el reino de los cielos. Jesús bendito, ayúdanos a cuestionarnos si de verdad vamos a escuchar la frase bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Bendito Salvador, te ruego que esta semana cada uno tenga un encuentro contigo, Señor. Llámalo, Señor, conmuévelo, pruébalo. Bendito Salvador, dinos por favor qué nos falta para ser salvos, Señor Jesucristo. Tú dices en tu palabra que si no tenemos sabiduría, si nos cuesta que la pidamos. Señor Jesucristo, ayúdanos a ser insistentes. Soltamos muy rápido, Señor, la oración. Oramos por un tema, Señor Jesús, tal vez un día, 2 días y después lo soltamos. Ya nos olvidamos. Jesús bendito, ayúdanos a tener la fe de los antiguos adventistas. Ellos no soltaban la oración hasta que no los bendijera, Señor. La fe de Jacob que te dijo, no te suelto hasta que me bendiga, Señor. Jesús, a veces ni te tomamos. Nuestras oraciones se vuelven rezos insípidos, Señor. Perdónanos, Jesús. Por favor, conmuévenos, repréndenos, amonéstanos y ayúdanos a clamar, Jesús bendito. Ayúdanos a ver nuestra condición tan triste, Señor. Jesús bendito, que esta semana ojalá haya un cambio verdadero, Jesús, te pedimos, para los que no han participado de ese cambio. Los que siguen luchando, seguimos luchando con nuestros pecados, Señor Jesús, que no desfallezcamos. Bendito Salvador, que pasemos más tiempo contigo y menos con otras cosas que no aprovechan, Señor. Que nos muestre, Señor, en qué podemos quitar de cosas que no nos aprovechan, Señor, en la semana, tareas que nos ponemos tal vez que no nos sirven para nada, y reemplazar ese tiempo por cosas que sí aprovechan, Señor, según tú nos digas en el corazón. Tu precioso nombre, Señor Jesús, haciendo esta oración. Amén. Amén.